Listo, mis hermanos, les pido que por favor tengamos una actitud pues, reverente para poder iniciar este devocional en oración. Entonces, pues, vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, el día de hoy nos presentamos ante ti nuevamente, Señor, recordando y pidiendo perdón, Señor, porque somos pecadores, Señor, que te fallamos diariamente. Somos personas que por más que queramos hacer lo bueno, Señor, nuestra naturaleza es pecaminosa, Padre, y hacemos lo malo ante ti. Padre, te ofendemos. Padre, deshonramos tu gloria y olvidamos el sacrificio tan valioso que tú has hecho en nosotros. Padre, te rogamos que seas tú ayudándonos una vez más, que incluso hoy, Señor, solo con abrir nuestros ojos, no sabemos si un mal pensamiento, una acción, Señor, pero ya hemos pecado contra ti. O incluso si simplemente nos acostamos, Señor, sin tener cuentas cortas contigo, sin ir hacia el trono de la gracia por medio de Jesús, Señor, y rogar perdón, Señor. Pero aquí estamos, Señor, pidiéndote una vez más que seas tú quien proveyó ese sacrificio perfecto, que seas tú, Padre, quien nos recuerde el Evangelio y que seas tú perdonando nuestros pecados, Señor, que solo tú puedes hacerlo. Te rogamos, Señor, porque anhelamos algún día estar cara a cara contigo, Señor, y poder, como hoy no podemos, Señor, soltar esos ídolos de nuestro corazón, Señor, despojarnos de todo aquello que no nos lleve a ti, Señor, que no nos ayude a correr esta carrera, Señor. Ayúdanos porque algún día anhelamos poder que este cuerpo de imperfección, Señor, y de pecado sea transformado para ti, Señor, que te pueda adorar y glorificar en toda la plenitud, Padre. Padre, te damos gracias por el sacrificio perfecto de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, al haber hecho un plan de redención tan perfecto, Padre. Pero sobre todo, Señor, te agradecemos porque nos salvaste, porque estábamos muertos en delitos y pecados, como hoy en día lo están muchos, Señor. Y por puro amor, Señor, y misericordia nos trajiste a tus pies, de la forma que haya sido, Señor, pero nos trajiste, y gloria a Dios por eso. Te agradecemos por todas y cada una de las cosas que hemos pasado en nuestras diferentes áreas, Señor, porque ellas nos han llevado a ti. Y bendita lágrima que nos lleva a los pies del Señor. Bendito dolor que nos hace obligar nuestra rodilla para verte a ti, Señor. Te agradecemos, Señor, por lo que has hecho, por lo que haces, Señor, por lo que seguirás haciendo en nuestra vida. Padre, te damos infinitas gracias también por las personas aquí representadas, porque ya casi es un año, Señor, que tú nos has permitido tener esta disciplina espiritual, Padre. Pero te rogamos, Señor, si al día de hoy solo ha sido un mero acto religioso, Señor, que nos sensibilices a nuestro pecado, que nos ayudes a arrepentirnos de realmente nuestro falso arrepentimiento, que nos ayudes a ir a ti realmente en verdad, Señor, a derramar nuestros corazones y a quebrarnos ante ti, Señor. Ayúdanos, Señor, que estos devocionales realmente estén impulsando el crecimiento espiritual y no a una mera construcción religiosa, Señor, porque nada tendría sentido. Ayúdanos a vivir para tu gloria, Señor. Ayúdanos a despojarnos de todo aquello que no nos permita ir hacia ti, Señor. Y te rogamos que añadas a nuestra vida hermanos, personas, lugares, Señor, que realmente nos permitan crecer y servirte, Señor. Que nos impulsen a ser más como tú. Pero sobre todo, Señor, que añadas nuestra voluntad, el querer y el hacer para ir a ti, Señor. Te agradecemos, Señor. Te ruego que me uses, Señor, para lo que quieras transmitir el día de hoy en esta enseñanza. Padre, que perdones mi imperfección
y me ayudes a transmitir un mensaje claro, Señor, pero sobre todo que constrictes nuestro corazón, Señor, que podamos ver tu gloria y podamos hoy culminar este devocional diferentes a lo que hemos entrado hoy, Señor. Te agradezco por las iglesias aquí representadas, por las familias, Señor, y te ruego por cada uno de los familiares de las personas aquí representadas y de nuestras iglesias, Señor, que no te conocen, Padre, para que nos ayudes a hacer esa luz, Señor, para que nos ayudes a amarles, a modelar tu evangelio y a vivir para tu gloria. Señor, y te rogamos que nos ayudes a servirles, que podamos mostrar que tenemos un Dios vivo, Señor, y que si en tu infinita misericordia te place llamarlos, lo hagas, Señor. Te agradecemos, Señor, también por descansar y entender que eres tú el que salva, eres tú el que redime y que solo tú realmente puedes convertir tinieblas en luz, Señor. Gracias. Te hemos orado en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Diciembre 5, se humilló a sí mismo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Juan 1, 14 14 y 16. El actor Steve McQueen llevó una vida increíble, aunque a veces sórdida. Murió en 1980, pero antes de que la enfermedad lo reclamara, un pastor fiel compartió el Evangelio con él y se arrepintió y confió en Cristo. Después de su conversión, tuvo una rutina fiel de estudio bíblico y adoración dominical que pasó desapercibida para el público. Permaneció asombrado de la verdad de que, aunque su vida estaba desordenada con divorcios, adicciones y malas decisiones morales, Dios le hubiera mostrado tal amor. McQueen llegó a comprender que Dios lo había hecho, que Dios lo había comprender que Dios lo había hecho nada para que en el descubrimiento de su nada pudiera convertirse en algo. Dios hace lo mismo con nosotros también. En esto estamos llamados a seguir el modelo de Jesús mismo. Desde el día de su nacimiento, Cristo dejó de lado su gloria previamente ininterrumpida para venir a este mundo caído por nosotros. No vino en un carro, sino a un pesebre. No vino con un cetro, sino a un establo. Jesús vino como un siervo terrenal, siendo el soberano celestial. Decir que Él se hizo nada, sin embargo, no significa que Él hizo la transición de ser Dios a ser hombre y luego volver a ser Dios de nuevo. Cuando leemos que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, debemos reflexionar sobre la impresionante paradoja de que nuestro maravilloso Salvador se vació en su humanidad sin renunciar a su deidad. Él es completamente Dios y completamente hombre. Nuestras mentes humanas finitas a veces se enfocan tanto en la deidad de Cristo que no recordamos que Él no era menos humano que tú o yo. Y en otras ocasiones podemos llegar a estar tan preocupados por su humanidad que perdemos de vista su divinidad. Las Escrituras mantienen las dos naturalezas de Cristo en perfecta tensión. Aunque Él se encontraba en forma humana, Filipenses 2:8, Él no era simplemente quien parecía ser. Hay más en Jesús de lo que parece. Puede que haya parecido a cualquier otro hombre, pero ningún otro hombre puede pararse en un bote durante una tormenta y calmar el mar. Solo Dios puede sanar a los cojos o restaurar la vista a los ciegos. Solo este hombre merece la adoración de los ángeles y la alabanza de toda la creación. Sin embargo, Jesús no consideró la encarnación preguntando: ¿qué hay para mí? En cambio, Él se encarnó sabiendo que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Estaba dispuesto a dejarlo todo
y convertirse en nada, para que a aquellos que reconocen su nada se les pueda dar todo. Él se hizo carne para poder servir y él modeló bellamente la humildad para todos los que quieran seguirlo. ¿Cómo mirarás su ejemplo en tus tareas y responsabilidades hoy? Filipenses 2, 1 al 13. Bueno, vamos a iniciar nuestro devocional. Entonces, quiero pedirles, porfa, si me ayudan, pues el día de hoy con sus micrófonos. Vamos a estar pasando por varios pasajes de la Escritura desde el Antiguo Testamento. Entonces, también para que tengan su Biblia a la mano y me puedan colaborar con algunos textos. Y pues bueno, el pastor David no nos puede acompañar, entonces voy a estar encargada como de la grabación y todo. Entonces les agradezco sus micrófonos para poder dar la enseñanza adecuadamente. Listo, mis hermanos. Entonces, lo primero que quiero que tengamos, ¿cierto?, en cuenta es volver a leer Juan 1, 14, 16, el cual dice, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es del quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Quiero que dividamos este devocional en tres secciones. Vamos a ver, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros para que veamos su gloria. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros para que recibamos su gracia. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros para conocer a Dios. Y aquí quiero que volvamos al Antiguo Testamento, ¿cierto? Augusto César promulgó pues un edicto para que todos fueran empadronados en su lugar de origen. Y bueno, todos sabemos que María está en embarazo y estando allí pues se cumplen directamente los días como de gestación y nace Jesús, y no en una sala de partos con todo pues puesto como para un rey, sino directamente como de hecho nos dice el autor del devocional en un establo, ¿cierto? Y todos podemos ver incluso hoy día cómo visten los nacimientos o los pesebres que le llaman, pero sin la concepción o sin la grandeza de ver qué es lo que pasa detrás de, ¿cierto? Y es muy común por estas fechas. Y podemos dar un recorrido por la escritura y en los evangelios de Mateo y de Lucas, pues vemos directamente estas narraciones, pero es en Juan donde tenemos teología pura, es en Juan donde el Señor nos muestra muy al detalle y nos vislumbra qué hay detrás de este nacimiento, ¿cierto? El momento pues más increíble que se ha vivido en toda la historia humana, el momento en que dividió la historia en dos y la decisión y la acción más determinante e impresionante que ha vivido la historia humana. Entonces tenemos las declaraciones, ¿cierto?, de que el verbo se hizo carne. El apóstol Juan aquí desea llevarnos y llevar nuestra mente. Recordemos que ellos fueron instruidos en la escritura y cuando Juan escribe esto, por su, por su contenido teológico, podemos ver muy claramente que él nos está llevando al inicio de la palabra, porque es allí donde todo inicia. Y quiero que vayamos directamente a Génesis 1:1 y Génesis 1:3. Si alguien me puede colaborar, por favor, con el texto. Y si alguien me va ayudando para tener Salmo 33:6. Adelante, Adrián. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 1:3. Y Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. gracias. ¿Tiene alguien Salmo 33:6? Sí, Hermanito Carlos. por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Gracias, hermano. Lo que quiero que veamos aquí es que Juan, de hecho, cuando inicia su evangelio, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y cuando nos vuelve a repetir en Juan 1:14 al 16, directamente lo que vemos con lo que el Señor nos está transmitiendo en este momento, perdón, con lo que Juan nos transmite a ver al Señor en este momento, es la palabra logos, ¿cierto? El creó.
¿Quién es el único que puede crear? Nuestro Señor. Su palabra directamente es creacional, ¿cierto? Y si el mundo existe por medio de la palabra, podríamos decir que la creación entera, pues es directamente forma de la revelación natural que de hecho nos habla en Romanos, ¿cierto? Y de hecho Pablo declara que se llama así, revelación natural. Y aquella palabra, ese verbo, fue por quien Dios creó todo. Muchas veces en este falso evangelio de la prosperidad nos hacen creer que somos tan importantes para Dios que Dios lo hizo por nosotros. Entonces nos empodera, nos dicen muchas cosas que realmente a la luz de la escritura no es cierto. Aquí realmente lo que importa es Cristo. Y fue hecho todo por Él, para Él, ¿cierto? Y directamente ese verbo desde antes de la creación del mundo estaba cara a cara con el Señor. En la traducción original es un solo Dios que subsiste en tres personas cuando todo fue hecho y él ya estaba en plenitud, en plena comunión con su Padre y ese verbo fue el que se hizo carne. Juan usa un lenguaje muy peculiar, digámoslo así, mostrando que la segunda persona de la Trinidad se hizo carne como nosotros. En el vientre directamente de María, Jesús es implantado y creciendo como crecimos tú y como crecí yo, en un desarrollo en el vientre de María directamente como un niño normal, siendo Dios, tuvo un nacimiento normal. Creció y directamente como niño judío, ¿cierto? Común y corriente, como aquel que trajo todo a la existencia, pero que a la vez, como decía el autor, como si no hubiese traído nada, ¿cierto? Tuvo que crecer en obediencia y aprender a ser un niño, a aprender directamente la sabiduría, ¿cierto? En el entendimiento de las escrituras. Y fue mediante estos pasajes que mismo Cristo entiende que todo lo que estaba escrito era sobre él, sobre su muerte, sobre su resurrección, y no podemos menospreciar directamente también, como decía el autor, la humanidad de Jesús, porque así como él fue 100% Dios, es 100% hombre, ¿cierto? Y quiero que me ayuden en Lucas 2:52. Si alguien lo tiene a la mano, puede abrir su micrófono y contarme. ¿Tienes el micrófono Dice, cerrado? y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Gracias, hermano. Jesús directamente es, creo que la única persona que puede identificarse directamente con cada uno de los padecimientos que nosotros tenemos. Jesús le dolía el maltrato, le dolía la soledad, el rechazo, al igual que tú y que yo. Y se identificó con nuestra humanidad, no porque fuese directamente débil o pecaminosa como nosotros, porque se identificó tanto con nuestra humanidad, excepto pues en que nunca pecó. Y directamente cuando en Juan 1:14 dice, el verbo fue hecho carne, la palabra lo que quiere decir y continúa diciendo y habitó entre nosotros. Esta palabra directamente Juan expresa que Jesús cambió de residencia, pero todo lo que dice es mucho más que esto. Es una palabra directamente que significa como armar una tienda de campaña, lo que quiere decir que el verbo directamente formó su tabernáculo o su tienda de campaña en nosotros. Y la palabra griega para morar es muy similar a la palabra hebrea que se usa en el Antiguo Testamento para referirse al tabernáculo de reunión en el que Dios descendía. Y es aquí donde quiero que recordemos el Antiguo Testamento para poder entender la majestuosidad de lo que estamos estudiando el día de hoy. Quiero que me puedan ayudar con Éxodo 25, 8 al 9. Y bueno, como les venía diciendo, esta palabra que se estaba en el Antiguo Testamento para referirse al tabernáculo de reunión, donde Dios descendía para tener comunión con un pueblo, con su pueblo, ¿cierto? Antes de la construcción del tabernáculo, Juan, listo, hermano, regálame un minuto que ya lo lees. Juan estaba directamente pensando en esta realidad, ¿cierto? Del Antiguo Testamento, de cómo Dios desciende a habitar con el hombre. No es el hombre quien busca a Dios, es Dios buscando siempre la restauración con el hombre. Regálame entonces la cita, hermano Carlos. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos.
conforme a todo lo que te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Listo. Yo quiero que empecemos a ver con Éxodo, que nos está llevando a ver el verdadero significado del verbo de Dios, relacionado con lo que era el nacimiento o con lo que sucedía en el tabernáculo. El tabernáculo era una especie de campaña mm, rectangular, ¿cierto? Y estaba rodeada por una especie de patio, donde el sacerdote se purificaba para el perdón de pecados con agua, y luego en el lugar santo, dentro, donde estaba el candelabro, los panes y el altar del incienso, y el lugar santísimo, que lo dividía un velo pues muy grueso, que no era pues capaz de rasgarse, ¿cierto? Y fue ese mismo velo que se rasgó cuando Cristo murió en la cruz, ¿cierto? Nos dice la escritura que el velo se rasgó de arriba hacia abajo, mostrándonos directamente, al igual que en la época del arca de Noé, que cerró la puerta, que fue Dios mismo que lo rompió. Allí en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que contenía las tablas pues directamente de la ley de Dios, ¿cierto? Allí solo entraba el sacerdote una vez al año, el día del Yom Kippur o el día de la expiación, donde era perdonado temporalmente o sido temporalmente removido los pecados, ¿cierto? Del pueblo. El tabernáculo era el lugar donde el pueblo de Israel se encontraba con Dios, donde eran expiados directamente los pecados. Y quiero que vayamos a Éxodo 29:42, por favor. Esto será holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Perfecto. Si vemos entonces, el tabernáculo era directamente el lugar donde el Señor iba a hablar, ¿cierto? El lugar donde el Señor iba a morar con su pueblo, ¿cierto? Era un lugar donde la justicia de Dios era temporalmente satisfecha por los sacrificios, pero era el centro y el lugar de reunión del Señor. Podemos también ver el versículo 45 y 46, Adrián, ya que lo tienes ahí de la mano. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Gracias. Y directamente les voy a leer lo que dice en Éxodo 37, 7 al 11. Y dice, y Moisés tomó el tabernáculo, lo levantó lejos fuera del campamento, y llamó al tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Hoy quiero llevarlos a que podamos recordar, para poder entender Juan 1:14, es qué era el tabernáculo, ¿cierto? Y cómo habitaba allí directamente la presencia del Señor. Era Dios mismo, ¿cierto? Dios iba a traer su presencia especial. Cuando Moisés entraba al tabernáculo y veían esa cortina de humo, esa columna, perdón, de humo, y hablaban directamente, cara a cara, ¿cierto? Pero en Éxodo 40, cuando el tabernáculo fue terminado, la gloria de Dios vino y bajó a recibir en ese lugar y cubrió completamente el tabernáculo, ¿cierto? Y quiero que tengamos esto muy en mente, porque en el Edén, el tabernáculo es el mismo Edén, donde el Señor viene a morar con el hombre, ¿cierto? Pero que entendemos que por el pecado el hombre fue expulsado. Luego viene mediante las tiendas que el Señor ordena, y ya más adelante, ¿cierto? Dios hace directamente el tabernáculo la presentación visible del anhelo de Dios de la comunión con su pueblo. Y recordemos que la palabra de Dios dice que Él es un Dios santo y justo, y nosotros no podemos acercarnos a este Dios, ¿cierto? En pecado, pero Él hizo provisión para estar cerca de su pueblo, sin dejar a un lado su justicia. Y ese tabernáculo duró más de 400 años,
hasta que fue sustituido por el templo de Salomón. Y cuando el arca del pacto fue introducida directamente, y lo podemos ver en Primera Reyes, fue sustituido por el templo y lo introducen, ¿cierto? Y dice en Primera Reyes 8:10 que la nube llenó la casa de Jehová. O sea, la gloria del Señor vino a habitar ahí, ¿cierto? Pero luego en Segunda de Crónicas 36 se ve la entrega y la cautividad babilónica, ¿cierto? A causa de los pecados. Y en Ezequiel nos da un poco más de vislumbre de qué fue lo que pasó. Nos da un detalle teológico. En el capítulo 8, Dios muestra una visión de los pecados horribles que se estaban cometiendo en el templo de Salomón. Fueron tan terribles que pudieron adorar directamente otros dioses en la casa del Señor. Nada diferente a lo que sucede hoy en día con nosotros, porque recordemos que venimos a ser el templo del Señor, ¿cierto? Y luego en el capítulo 10 de Ezequiel, Dios le muestra cómo la gloria de Dios se va de ese templo. Y Jerusalén fue destruido con el templo. Y duraron más de 500 años, ¿cierto? Totalmente alejados, sin disfrutar la gloria de Dios, hasta que llegó el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sé que fue un poquito extenso, pero espero haberme hecho entender cómo viene todo ese tema del tabernáculo y cómo habita la presencia de Dios. Y ahora, con esa promesa que el Señor nos hace en Génesis 3:15, que es el protoevangelio, donde promete que sería restaurada, ¿cierto? Esa comunión con el Señor. Directamente en este nacimiento, el verbo se hace carne, ¿cierto? Y armó el tabernáculo en medio de ese pueblo. Ese bebé indefenso, rodeado de animales, con malos olores, ¿cierto? Estaba, estaba el tabernáculo de Dios allí. Y algo que podemos ver es que en Cristo habita perfectamente toda la deidad de Dios. Él es Emmanuel, ¿cierto? Dios con nosotros. Es el evento más grande y trascendental de la historia. El verbo se hizo carne. Dice, y vimos su gloria, tal como sucedió en el tabernáculo y en el templo. El Dios de gloria se hizo presente en medio de nosotros por medio de su Hijo, y es una manifestación más de toda su gloria y de su plenitud. Directamente, Cristo es el altar donde los pecados son perdonados para que podamos deleitarnos con Dios. Es la expresión suficiente y toda poderosa, es Cristo mismo, la plenitud, la más alta y grande y plena revelación de Dios, de la expresión suficiente y toda poderosa que nosotros necesitamos, ¿cierto? Y algo importante es que en Juan 17:18, ¿cierto? Nos habla en el Hijo, nos hablaba en el Hijo, y la traducción original de su idioma directamente es el lenguaje pleno de Cristo, de Dios es Cristo. Así como nosotros podemos hablar español o otros idiomas, el lenguaje de Dios es Cristo mismo, ¿cierto? Y él dice que la plena revelación de Dios del Padre es el Hijo, y que nadie puede conocer a Dios si no es por medio de Jesucristo. Él es el único intermediario. Nadie, absolutamente nadie, viene al Padre sino por Jesucristo. Y no es lo mismo contemplar a Dios por una nube, ¿cierto? O por una columna de fuego, a ver a Cristo en la cruz. Y vemos la misericordia y la imagen visible del Dios invisible, la suprema imagen de Dios. Y es ese Jesús, y solo en Jesús, que podemos tener comunión directamente con Dios, ¿cierto? Y pidámosle que Dios nos renueve ese asombro, porque de hecho en estas fiestas que tratan de demostrar el nacimiento y demás del Señor, muchas veces nosotros somos imparciales, o sea, nos dejamos de asombrar de la gloria de Dios y lo que se hizo directamente acá. Y roguémosle al Señor, como decía en la oración inicial, que sensibilice nuestro corazón al pensar en el milagro pues más grande que se ha dado. Y ahí viene la palabra en griego, que es donde viene la palabra teatro, es decir, que se contempla intensamente. O sea, cuando el Señor dice en Juan directamente que vimos su gloria, directamente es el ojo humano, dice Eclesiastés, que no se sacia, pero directamente la traducción dice que
no se puede saciar con otra cosa que no sea Dios mismo, Cristo. Nosotros y el ser humano no tendrá otra cosa en que tener su mayor deleite en esta vida. No es una esposa, no es un trabajo, no es una posición económica. Es Cristo mismo donde lo veremos en toda su plenitud y nuestros ojos serán totalmente saciados, ¿sí? Y bueno, algo que quiero resaltar acá es el tema de el tabernáculo, ¿no? Cuando Dios se hace hombre para reconciliarse con nosotros y el verbo hace carne, como les decía al inicio, hace el tabernáculo y Jesús es esa misma encarnación, ¿cierto? De la gracia y de misericordia. Y muchos dicen que la gracia es un regalo que nos dan sin merecerlo, ¿cierto? Pero eso no es gracia, eso es misericordia. La gracia es lo que se nos da cuando nosotros merecemos todo lo contrario. Nosotros merecíamos el infierno y ahora tenemos el cielo. No merecíamos la compasión, sino el castigo. Y la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, dice Juan en el capítulo 16, que es su plenitud, gracia sobre gracia. Y esa es la bendición más grande que disfrutamos todos los que estamos directamente en Cristo. Dios no creó al hombre y a la mujer directamente para dejarnos abandonados, ¿cierto? O directamente para que vivamos como seres independientes. El Edén era el tabernáculo que Adán y Eva tenían para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese mismo propósito no ha cambiado en nosotros. Y Dios lo creó para habitar con ellos, para que adoraran, se multiplicaran y todo para la gloria de Dios. Pero como les decía antes, la desobediencia de ellos fueron destituidos de la gloria de Dios y ya no somos los que debíamos haber sido. Y de esa naturaleza nacemos todos muertos espiritualmente. Esa relación totalmente se rompió, pero Dios revela que su deseo continúa siendo el mismo, habitar con su pueblo. Y como les decía, Génesis 3:15 da el protoevangelio y luego Cristo mismo es el cumplimiento de esa promesa. Y quiero que tengamos en cuenta que jamás estamos abandonados, ¿cierto? Estamos en el lugar santísimo. Y es algo que nosotros creyentes muchas veces no vemos y no asimilamos. Y quiero que pregunten en sus corazones, o sea, ¿qué impacta esto? ¿Qué impacta entender que podemos cantar y hablar de un Cristo muchas veces que no conocemos y que no vivimos o que ni siquiera entendemos? Y, y yo me pregunto, ¿en verdad nos asombra que un Dios todopoderoso, santo, se haya hecho carne, que hubiera habitado entre nosotros, o simplemente nuestra conciencia está cauterizada? Y quiero que algún hermano me colabore leyendo Lucas 2:8, por favor. Dale. Salvador, creo que levantó la mano. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Sí se entendió? Es que creo que tienes un poquito de distorsión. ¿Sí todos lo entendieron? Bueno, vuelvo a leer. Ok. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ok. Puedes leer el 10 o sea, del 10 hasta el 13, por favor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que están aquí hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gracias. Algo que quiero que veamos acá es los ángeles. O sea,
Y no fue como, gloria a Dios, o sea, como, gloria a Dios en las alturas. O sea, ellos estaban realmente adorando a Dios, de ver a un Dios santo descender y posarse como hombre. Realmente ese gozo que nosotros debemos tener, que hemos perdido, ¿cierto? Directamente eh, el Señor lo hizo, ¿cierto? El Señor vino a habitar con los hombres. Y ese es el gozo que debemos experimentar. Algo sublime es que los ángeles alaban al Señor, gozan al Señor. Y es algo que nosotros a veces simplemente dejamos pasar por alto, ¿cierto? Y como dice ahí, nuevas de gran gozo, nos ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el Señor. En toda la historia humana nadie ha escuchado algo más sublime, más trascendental, más impactante, ¿cierto? Podemos ver días de famosos o demás, pero nadie vivirá ni tendrá una historia tan trascendental como nuestro Señor, ¿cierto? Y directamente algo que quiero que ustedes vean es la plenitud de Dios en un bebé indefenso. Y todo para perdonar a enemigos y adoptarnos en la familia. Podemos cantar y hablar algo maravilloso y no tener ninguna emoción en nuestros corazones, hermano. Y eso es algo que nos debe llamar, ¿cierto? A que veamos esa adoración de los ángeles. Porque cuando los ángeles vieron a ese extraordinario evento que sucedió al Señor volviéndose hombre, que es el mismo que dice en Isaías capítulo 6, ¿cierto? Y vieron a Jehová en un bebé, dieron gloria a Dios. En las alturas ellos contemplan el más grande evento de la historia, que Dios se haya hecho hombre. Y algo importante que quiero llevar de todo esto y el por qué es tan importante que veíamos el Antiguo Testamento, hermanos, es como llevamos esto a la práctica, ¿cierto? Porque muchas veces tenemos esta verdad aquí en nuestras cabezas, pero somos lentos para bajarlas al corazón y mucho más para vivir una vida de piedad. Y no lo digo como alguien que la viva, más bien como alguien que necesita, al igual que ustedes, todos los días recordarme esta verdad, ¿cierto? Y si queremos luchar contra el pecado de nuestras almas, debemos aplicar continuamente un continuo asombro directamente por la gloria de Dios. Podemos poner barreras, podemos colocar promesas ante el Señor. Y recuerdo siempre los fines de año, porque somos muy dados a prometer este año, Señor, voy a vivir para tu gloria. Muchos conocemos las resoluciones de Jonathan Edwards y empezamos a postearlas, pero pasan 2 meses, 3 meses y dejamos eso allí, porque realmente ningún acto religioso o ninguna barrera que nosotros podamos poner en nuestro corazón será suficiente, porque al final de cuentas, lo único que nos tendrá alejados del pecado es la convicción fuerte de que no existe ninguna otra cosa en el mundo por la que valga la pena cambiar a Jesús. Ese temor al Señor, ese amor, esa gracia, esa revelación del Evangelio a nuestras vidas, esas escamas que fueron quitadas de nuestros ojos cuando el Señor nos salvó, continuamente, y ese asombro que tuvimos debe estar continuamente en nuestras vidas. Podemos caer en meros legalismos, ¿cierto? Si no tenemos esta verdad clara en nuestros corazones, podemos preguntarnos por qué caemos en el mismo pecado una y otra vez, como un hámster dando vueltas, y evaluamos nuevamente si tenemos claridad de esta verdad en nuestra vida. Si no es así, yo quiero llamarlos a que volvamos a Cristo, a que recordemos esta verdad gloriosa, que el Verbo descendió, dejó su gloria por amor. Y Pablo nos dice que es la forma de pensar que debemos cultivar todos los creyentes, poner a un lado nuestro interés personal y fijar nuestra mirada en Cristo. Y esto no es momentáneo, es hasta la muerte. Y lo que en estos días se va a empezar a celebrar como Navidad debe ser la verdad que nosotros debemos vivir día a día, no solo un día o no solo una fecha o no solo por mostrar a los demás que sí tenemos al Señor o que sí somos regenerados y jactarnos, pero que sirve ser regenerados y no vivir una vida que refleje esa regeneración, ese cambio que hubo en nosotros, ¿cierto? Recordemos que la, como dijera, la deidad del Señor, ¿cierto?
cuando viene y forma tabernáculo dentro de su pueblo, que es Cristo mismo, directamente nos fija la mirada en Él y aún más que toda nuestra vida, cuando entendemos que el Verbo se hizo carne, que habitó entre nosotros, que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros podamos entregar y encontrar esas riquezas en Él, que cuando nos encontramos en tribulaciones, en enfermedades, recordemos esta verdad, que Cristo se hizo hombre, te amó, se entregó desde antes de la fundación del mundo. Dios te escogió para amarte, para adoptarte como hijo, aún a pesar del alto precio que Él pagó. Y si Dios, como dice la palabra, es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Que Dios sensibilice realmente, hermanos, nuestros corazones, que Dios nos permita ver y nos despojemos de todo eso que no nos permite correr, de todo aquello que nosotros abrazamos como si fuese la gloria, sin ver que tenemos la gloria más excelsa que es Jesucristo. Y también quiero recordar que si en algún momento o hay alguien aquí de entre las personas que no tenga a Cristo en este momento en su corazón, es que venga a Él hoy. Si hemos vivido vidas religiosas, pero realmente el Señor no ha permeado nuestros corazones, este es el momento, ¿sí? Este es el momento para que cada uno de nosotros podamos realmente poner esa mirada fija en aquel, en el único tabernáculo, en el único que perdona pecados, en el único medio de salvación para ir a Dios, el único que puede restaurar esa relación que perdimos, porque no hay nada, ni en tus obras ni en las mías, que pueda convencer el corazón del Señor. Y ya lo hizo Jesús, no necesitamos convencerlo, lo hizo Jesús en esa cruz. Y algo bastante importante es que ustedes tengan en sus corazones la pregunta de qué estoy haciendo con esta verdad, qué estoy haciendo con este evento tan decisivo y tan importante y tan determinante y eterno que fue la encarnación de Dios. No te vayas hoy de acá sin que puedas ver su deidad, sin doblar tu rodilla. Ruégale, si no eres salvo, que te salve, que transforme tu corazón, que tenga misericordia de ti. Y ¿sabes qué es lo más terrible que ocurrirá? Que si no va tu vida al Señor, experimentarás su ira directamente. Pero dobla tu rodilla y pide gracia al Señor, porque experimentarás esa ola de gracia. Pero debes venir a Él en arrepentimiento y fe. Y si pecaste, no te quedes allí. Eres salvo. Y ven a Cristo en arrepentimiento. Él te amó y dará lo mejor para ti. ¿Y en dónde están los anhelos de tu corazón? Estamos sufriendo por cosas que nos pueden quitar la atención de Cristo. ¿De qué nos sirven las cosas materiales si Cristo no está allí? ¿De qué sirve formar un hogar o tener una casa si Cristo no está en medio de ella? ¿De qué te sirve tener un esposo o una esposa para vanagloriarte en el mundo? Pero si Cristo no habita en su relación, todo eso es efímero. Y realmente algo importante es que tú puedas reconocer, ¿cierto? Que ni un título universitario, ni un trabajo, Dios dio a Cristo y te suplitará de todas las más cosas secundarias que tú puedas necesitar. Cristo habitó entre nosotros manifestando su gloria para contarnos que no existe forma de restablecer esa relación original que no sea por medio de Cristo mismo, ¿cierto? Y como les decía al inicio, Cristo es la revelación máxima. Y quiero que alguien me colabore con Hebreos 1 al 3, por favor. Hebreos Hebreos 1:3. 1:3. Sí, ahí no sé quién habló, es que no veo la pantalla. Bueno, me toca a mí. Hebreos 1:3. Sí, señor. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Perfecto. Recordemos que el que ve a Cristo ve a Dios. Y Jesucristo directamente se transfiguró para decir, yo soy Dios que habito entre ustedes. Vine a salvarlos del pecado y de la muerte. Y si tú eres salvo, has experimentado la gloria de Dios. Fue revelada de tal forma para que tú y yo pudiéramos ver esa gloria de Dios en Jesucristo. Y no somos los mismos. Es evidente que en nuestra vida algo pasó. Hubo, al igual que en la historia, un antes de Cristo y un después de Cristo. Y es que esa gloria, esa majestuosa gloria que habitaba el tabernáculo, que habitaba en el Edén, que habitaba el templo de Salomón, vino a habitar en Cristo con nosotros y habita en nuestros corazones. La gloria de Dios transforma nuestros corazones. La gloria de Dios es lo único que transforma mentes corruptas, corazones dañados, deseos malintencionados y los encamina a un Dios santo. La gloria de Dios alumbra nuestros corazones, que sentimos esa seguridad a los pies de Cristo, que no importa qué pase con nosotros, que no importa si es una enfermedad o una pérdida, hermanos, sino que directamente Cristo habita con nosotros y eso es lo más sublime que hemos recordado en nuestros corazones, ¿cierto? Que dependemos de Cristo, que queremos estar con Él y admirar su gloria. Dios es un Dios de gracia y vino por pecadores. Y su Hijo manifiesta directamente y dice que el Espíritu habla a sí mismo y es que queremos estar con Él. Y por eso es nuestra lucha con el pecado, porque queremos deleitarnos en Cristo, queremos vivir para su gloria, queremos caminar, queremos avanzar. Y todo eso solo lo podemos hacer con Cristo. Queremos estar con Él algún día, ¿cierto? Mirar directamente su gloria en todo su esplendor, porque ya habita en nosotros y admirar su gloria. Y directamente Cristo, perdón, vivió por gracia. Dice que por medio de gracia, eh, perdón, por medio de gracia y por medio de la ley. Es decir, Cristo vivió por gracia, cubrió nuestra imperfección con perfección, cumplió la ley a la perfección, algo que tú y yo no podemos hacer. Cristo demostró la gracia por medio de esta ley, porque nosotros podemos ir al Padre solo por esa obediencia perfecta a Jesucristo, no por nuestras obras, no porque alguien nos diga, oye, eres extremadamente bueno, porque sabemos que no lo somos, o que tú creas y te percibas bueno. La única manera es por medio de este verbo que se hizo carne. Y algo importante es que si rechazas el Evangelio, rechazas al Hijo, y si rechazas al Hijo, rechazas al Padre. Así que, como les decía, el momento es ahora. Aún está extendida la gracia para ti y no puedes regocijarte porque luego de la muerte vivirás eternamente en perdición si no lo reconoces. Dios pacientemente sigue extendiendo su gracia y su majestad para ti. Y finalmente quiero que alguien me pueda colaborar leyendo Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, ya para cerrar, ¿realmente estamos buscando el reino de Dios? ¿Realmente estamos anhelando su gloria? ¿Realmente queremos caminar en pos de? ¿O simplemente estamos disfrazando nuestros deseos pecaminosos para justificarlos con el cristianismo? Creo que todos podemos caer en esto y simplemente desanimarles a que recordemos esta verdad, porque Cristo mismo vivió para la gloria de Dios y nos dio entrada al Padre. Y no podemos dejar ni echar esto como menos. El evento más impactante de toda la historia se cumplió y esperamos directamente la segunda venida, pero no para impartir, como el Señor decía ya, la gracia, sino para ver a un Dios que ahora está triunfando y ahora vendrá por su iglesia.
Pues mis hermanos, este es el devocional del día de hoy. Si alguien tiene de pronto alguna pregunta, algún aporte. Ay, el pastor David se conectó, no lo había visto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo que el hermano Carlos colocó un comentario. Bueno, nuestro hermano Carlos dice, la revelación de Dios con nosotros, su creación caída en este mundo físico, en la persona del Señor Jesucristo, es el acontecimiento más extraordinario del plan de redención para la humanidad. Dios se hizo hombre para habitar entre nosotros y rescatarnos a través de la justicia de su muerte. La paga del pecado es la muerte, su obra perfecta de santidad y entrega. Declaró su amor eterno, satisfaciendo la justicia divina a favor nuestro, reconciliándonos consigo mismo. Amén, mi hermano. De pronto hay alguien más que desee opinar, hablar algo. Bueno, vamos a ver. Amado Padre Celestial, te agradezco por este tiempo, Señor, que realmente la majestuosidad de tu encarnación quede presente en nuestros corazones, que nos ayudes, Señor, a recordarlo día a día, que nos ayudes a contemplar tu gloria, a mirarte, Señor, a que cada vez que nuestro corazón pecaminoso quiera formar un ídolo, te veamos a ti, Señor, y caminemos en pos de ti. Que no olvidemos que tú nos darás realmente lo que nosotros necesitamos y no lo que queremos, Padre. Ayúdanos a enfocarnos en ti, que tú te encargarás del resto, Señor. Ayúdanos a ver tu gloria y a ese perfecto Hijo, Señor, que solo por Él podemos tener entrada. Te agradecemos por este tiempo, Señor, y te ruego que esta verdad sea algo que vivamos día a día, porque muchas veces queremos ser luz, Señor, cuando ni nosotros mismos entendemos y tenemos claridad de tal verdad y tal magnitud que ha pasado aquí en la tierra, Señor, que el Verbo se hizo carne y que vino a habitar con nosotros. Te agradecemos por este tiempo, Señor, y te en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, mis hermanos, a ver si hoy lo tenemos. Entonces, firmes y adelantes, oestes de la fe. Sin temor Temor alguno, alguno, que que Jesús Jesús nos nos libre. libre. Ya casi lo Ah, tenemos. Para el 31 estamos Jesús listos. nos Gracias. Chao, hermanos. Dios les bendiga.